La Asamblea Venezolana cerró su primer periodo de sesiones hace unos días con un balance muy particular. Aprobó dos leyes. Más allá del contenido de las leyes, este periodo marcó el regreso de la oposición al órgano legislativo y por eso hemos invitado a un asambleísta de esa fuerza, así como a uno oficialista, para hacer un balance de lo discutido y de lo decidido. Diputado Carlos Sierra, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, bienvenido. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando este canal desde acá de Venezuela. Dos leyes aprobadas, diputado, la de endeudamiento complementario para el 2011 y la del deporte, actividad y educación física. ¿Ambas leyes fueron presentadas por el oficialismo? Sí, de hecho nosotros estuvimos trabajando fuertemente a través de algo denominado Pueblo Legislador, donde nos reunimos directamente con los deportistas a nivel de los municipios, estados y a nivel nacional, con los deportistas de alto rendimiento del país, con los deportistas de las distintas comunidades. Entiendo. Y sencillamente logramos fortalecer la ley orgánica del deporte. ¿Y por qué solo dos leyes? Entendemos que la Asamblea a finales del periodo pasado le dio poderes especiales al presidente Chávez para que aprobara leyes sin pasarlas por la Asamblea, pero ¿no son muy pocas solo dos leyes versus las 12 que aprobó el presidente Chávez en la legislatura? Bueno, nosotros estamos avanzando en todas las comisiones de la Asamblea Nacional para seguir fortaleciendo las leyes. Ahorita estamos discutiendo la ley del régimen prestacional de empleo, donde se generarán 100.000 empleos, Dios mediante, en un año en Venezuela para los jóvenes que no tienen acceso al empleo. Se fortalecerá que las empresas públicas y privadas aumenten su nómina a 2,5% para que los jóvenes puedan tener acceso al empleo, ya que muchas veces nos piden experiencia la juventud venezolana. También estamos trabajando la ley de seguro social, estamos trabajando la ley de Contraloría Social, estamos trabajando la ley para fortalecer lo que es los arrendamientos y que no sigan siendo víctimas las personas que están alquiladas en apartamentos y ¿Pero por qué, diputado? Pero ¿por qué, diputado, estas leyes que usted está mencionando no pudieron ser aprobadas en esta legislatura si, digamos, gran parte del trabajo lo hace el Ejecutivo directamente? ¿Por qué termina una legislatura con solo dos leyes aprobadas? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no hay más agilidad en los procesos? Bueno, nosotros estamos trabajando, como te dije, en todos los ámbitos a nivel de las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Nosotros ya en primera discusión se han aprobado varias leyes y Dios mediante en este próximo periodo ya estarán aprobadas en segunda discusión. Lo que sí es importante resaltar es que lamentablemente hay sectores de la oposición venezolana dentro de la Asamblea Nacional que se dedican a sabotear, se dedican a tratar de generar guarimba dentro del mismo Parlamento y no contribuyen al fortalecimiento de las leyes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer leyes a lo loco. Nosotros dijimos cuando llegamos a la Asamblea Nacional que íbamos a consultar al pueblo por cada una de nuestras leyes y así lo estamos haciendo. El pueblo es el principal protagonista en la Asamblea Nacional y por eso nosotros estamos consultándolo en los distintos escenarios a nivel nacional para que ellos nos aporten sus propuestas según los distintos temas. Bueno, pues según lo que usted dice, deberíamos esperar a inicios de la próxima legislatura la aprobación de varias leyes. Le pregunto, ¿no se sienten los diputados un poco insuficientes cuando el presidente es el que tiene, digamos, el poder para legislar sobre las leyes de más trascendencia para el país? Para nada. Nosotros los diputados, que somos voceros del Poder Popular, por lo menos del Partido Socialista Unido de Venezuela, no nos sentimos así. Estamos trabajando con las comunidades. El presidente tiene en su poder seguir ayudando a las comunidades más necesitadas, producto de las emergencias por las lluvias, y nosotros le damos toda nuestra confianza al presidente Chávez. Los que se sentirán así son los guarimberos, los que están ahorita peleándose por una candidatura presidencial, que llegaron a la Asamblea Nacional y ahora quieren ser presidentes, engañando a sus propios electores como María Corina Machado y todos esos personeros de la oposición que sencillamente ahora están peleándose por gobernaciones y alcaldías y ser candidato de la mesa de la ultraderecha y no por legislar. Yo les diría a los diputados de la oposición que vayan a las comisiones de trabajo y que legislen para el pueblo, así como lo estamos haciendo nosotros. Así que nosotros, como diputados bolivarianos, seguimos trabajando con el pueblo
para fortalecer las leyes que van en beneficio al desarrollo social del país. Bueno, entiendo que le ha hecho varias críticas a los diputados de oposición por no presentarse a sesionar, según algunas de las cosas que nos ha dicho, pero ¿hay algún aspecto positivo que se pueda rescatar para hacer un balance del regreso de la oposición a la Asamblea cuando estaban ausentes del 2005? ¿Se han limado asperezas? ¿Ha habido mejor entendimiento o esto ha contribuido a la polarización que ya venía? Bueno, nosotros nunca lo hemos negado, que hay una polarización. Estamos nosotros los que defendemos la igualdad social para nuestro pueblo venezolano, que no es otra cosa que el socialismo, la construcción del socialismo, y están los que defienden los intereses de las empresas privadas y los que defienden los intereses de particulares y de naciones extranjeras. Nosotros, sin embargo, resaltamos que por lo menos la ley orgánica del deporte se trabajó con algunos diputados de la oposición y llegamos a algunos acuerdos. Lástima que después algunas federaciones y algunas empresas privadas presionaron a algunos diputados para que cambiaran su discurso. Pero sin embargo, bueno, la ley orgánica del deporte se hizo en consenso y estamos trabajando distintas leyes en las comisiones. Lo que pasa es que lamentablemente en las comisiones algunos de los diputados de la oposición no asisten, no participan. Pues ya vamos a hablar justamente con un diputado de oposición para trasladarle esta inquietud. Diputado Carlos Sierra, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Y aquí en Venezuela seguimos trabajando por la justicia social de la mano del presidente Chávez. Gracias. Vamos a ver cuáles son las noticias más destacadas ahora. Son 98 los diputados oficialistas en la Asamblea venezolana y 67 los opositores. Uno de ellos es Julio Montoya. Bienvenido, diputado Montoya. Buenas tardes, un saludo. Bueno, estábamos hablando antes con un diputado oficialista y voy a trasladarle una crítica que él hizo a la oposición, el ausentismo, que no se presentan a la discusión de los proyectos. ¿Qué hay de cierto en eso según la oposición? No, creo que el diputado está mintiendo presente la asistencia de los diputados de los sectores democráticos y la de la fracción comunista de ellos. Lo que pasa es que ellos tienen diseñada la Asamblea Nacional de manera que no funcione, de manera que no investigue, de manera que no produzca leyes. Esa es una situación que estamos nosotros viviendo en Venezuela. Fíjate que nuestra Asamblea Nacional se reúne una vez por semana en la plenaria para discutir los diputados y una vez por semana para discutir las comisiones. Por eso que el resultado es que de este poco de leyes que teníamos para ser analizadas, solo una se hizo en la Asamblea, que es la ley del deporte, que casualmente es una ley orgánica que necesita las 2/3 partes de la Asamblea Nacional para poder ser aprobada, y fuimos nosotros los que le dimos un impulso impresionante, porque la otra ley fue hecha por el presidente Chávez y se la llevó a la Asamblea para que ellos la aprobaran por mayoría simple, que es una nueva ley de endeudamiento, de endeudarse por $10.000 millones más, y viene de $20.000 millones que se endeudó con los chinos, en una especie de locura, de una política económica que nos ha llevado a tener un endeudamiento de $120.000 millones. A ver, vamos a hablar de cifras. ¿Cuántas horas trabajan los diputados venezolanos por semana y cuántos proyectos presentó la oposición y cuántos proyectos presentó el oficialismo durante esta legislatura? Primero tendría que enterarte así, a través de ti, a toda América, que nosotros, a pesar de que sacamos el 52% de los votos, tenemos menos diputados que el oficialismo, producto de una geometría que hace el Poder Electoral Nacional, que no permite que la mayoría de los votantes tengan la mayoría de los diputados. Ellos hicieron una agenda parlamentaria donde colocaron 30 leyes que básicamente todas eran viejas. Nosotros propusimos una ley de lo que llamamos nosotros el bono alimenticio para los ciudadanos mayores de 60 años en el país, y nos lo rechazaron. Nosotros propusimos una ley del primer empleo, le cambiaron el título a la ley y le pusieron otro título para discutirla y decir que fueron ellos. Aquí quien hace las leyes por ellos es el presidente Chávez. Pero los parlamentos no solo discuten leyes, los parlamentos también ejercen el control parlamentario, y eso se ha prohibido prácticamente en este parlamento. Hay un caso que tú conoces y conoce toda América, por ejemplo, que es el caso de Walid Maclet,
un narcotraficante detenido en Colombia que logró financiar campañas de gobernadores, de alcaldes, hasta el mismo presidente Chávez, y ellos no permitieron que eso se discutiera en el Parlamento. No se discutió un container de comida podrida que importó el gobierno, el fondo de financiamiento de los trabajadores de PDVSA que lo quebraron en el exterior, el endeudamiento de 40.000 millones de dólares por parte de PDVSA, y hoy, hace unas horas, di una rueda de prensa nacional sobre la intención del gobierno de Chávez de sacar los recursos de las reservas internacionales de Venezuela, de Europa y Estados Unidos, y enviarlas a depositadas a China y a Rusia, y eso tampoco lo quiere discutir el Parlamento. Es decir, diputado, tenemos un Parlamento silenciado en este momento. Todo eso que nos ha dicho nos sirve mucho para comprender cómo es la situación, pero insisto en la pregunta, si tienen las cifras, por favor, ¿cuántas horas trabajan los diputados venezolanos a la semana? Bueno, queremos decir que una tarde, 6 horas de los días martes y 6 horas de los días miércoles formalmente. Nosotros, los parlamentarios de la Unidad Democrática, tenemos trabajo distinto al Parlamento porque hemos decidido que ya que ellos están silenciando el Parlamento, ya que ellos no quieren que el Parlamento legisle, estamos aplicando un parlamentarismo que hemos llamado parlamentarismo de consulta ciudadana en las calles, con los ciudadanos, con los empresarios, con los trabajadores, de cara a Venezuela en esta lucha que definitivamente debe tener un desenlace el próximo año, que va a ser con el cambio de gobierno en este país. Bueno, 12 horas a la semana, y eso explica también, en parte, por qué en una legislatura se aprueban 2 leyes. La mayor carga de legislar en el país la tiene, por decisión de los diputados de la anterior asamblea, el presidente Chávez, que aprobó 12 leyes durante esta última legislatura. Pero esta ley se vence en unos días, la ley que le da la habilitación al presidente de poder legislar. Ya ese se le elimina y no se puede apoyar otra vez, porque para eso se necesitarían las 2/3 partes del Parlamento, y gracias a Dios los diputados comunistas ya no tienen esa mayoría en el Zulia para poder imponer leyes orgánicas o para poder imponer leyes al pueblo venezolano. Pues vamos a de esta hacer manera seguimiento, con la que atropellaron este país en el último periodo legislativo. Pues vamos a tener que hacer una entrevista de nuevo cuando termine la siguiente legislatura, a ver cuál es el balance y entonces en qué medida depende la aprobación de leyes de haberle dado esos poderes habilitantes al presidente. Muchas gracias, diputado Julio Montoya, diputado del partido de oposición en Venezuela. ¿Cuánto vale una buena serenata con mariachis? Bueno, de eso vamos a hablar al regresar por la huelga, podemos llamarlo así, de los mariachis de Los Ángeles. Ahora comprando con la nueva tarjeta